ya las fuerzas se me acabaron, yo no soy capaz. Que nos acordemos que hay uno que sí es capaz, que nos acordemos que hay uno que sí puede. No es por la fuerza del hombre, no es del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tiene tanta misericordia hoy aquí para un amigo, para un hermano, que a Él no le importa lo que tú hayas hecho antes, a Él no le importa la vida que está llevando en este momento. Él lo que quiere es que tú te postres en su presencia y le digas: Señor, yo quiero aceptar esa vida en abundancia, yo quiero emprender ese camino, no importa lo que tenga que dejar a mi paso, no importa si tengo que despojarme de lo que el mundo me ha dado, no importa. Pero por amor a tu nombre yo quiero llegar a la meta, por amor a tu nombre yo quiero llegar hasta el fin. ¿Cuántos quieren vida en abundancia? Gloria al Señor Jesucristo. Yo anhelo esa vida en el Señor Jesucristo. Yo anhelo esa vida que el Señor nos prometió. Y yo veo que los discípulos, cuando estuvieron con el Señor Jesucristo, era una experiencia tan hermosa de poder compartir con Él, de andar con Él. Ellos veían al Señor hacer las cosas como se dice, en vivo y en directo. Y si el Señor se movía para un lado, todo el mundo a la pata. Y si se iba para el otro, todo el mundo allá llegaba. Porque Él tenía algo especial. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él tiene algo especial en esta hora. Pero yo siempre me he detenido a pensar, cuando el Señor muere, imagínese usted la tristeza de los discípulos. Él muere, estaban tristes porque el Señor era el espectáculo, el Señor era el centro. Ellos con el Señor andaban seguros, pero de un momento a otro el Señor muere y algunos se desilusionaron, perdieron la esperanza. Pero el Señor resucitó al tercer día y ellos otra vez se pusieron felices. Qué bien resucitó, venció la muerte. Este es el Dios Todopoderoso. Aleluya, qué bendición. Ahora resucitó y ya no nos va a dejar solos nunca más. Pero al poco tiempo que compartió con ellos, el Señor estaba allá en Jerusalén cuando asciende a los cielos. Y ellos, yo creo, estaban ahí cerca cuando ven que Él comienza a elevarse. Y Señor, intentando como de pronto: no se vaya, Señor, no nos dejes solos. Y comenzaron a ver que el Señor empezó a elevarse. Y yo me imagino a Pedro de una vez recordando todos los momentos con el Señor, cuando lo negó, cuando estuvo en el monte de la transfiguración. A Pedro ahí recordando y llorando: no, Señor, no se vaya. Y Juan también ahí en la misma actitud, y cada uno: Señor, y estaban tristes en su corazón. Y llegan unos varones y les dicen: vean, ese Jesús que ustedes hoy ven que se va al cielo, así mismo como lo ven ir, así mismo volverá. Y ahí yo creo que es cuando se cumple lo que el Señor Jesucristo les dijo una vez. Les dijo que ellos por un poquito de tiempo iban a estar tristes, pero que después iban a estar alegres, que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y cuando ellos vieron que se iba, estaban tristes, pero cuando alguien les dijo: Él vuelve, se pusieron contentos, porque la tristeza de su partida solo puede ser compensada con el gozo de su regreso. La tristeza que causa de saber de que el Señor de pronto en cuerpo ascendió a los cielos solo puede mitigar
quitarse, solo puede de pronto quitarse con la esperanza gloriosa de que Él tiene una vida para nosotros y de que Él va a venir por su iglesia. Por eso, hermano, no pierda la esperanza. ¿Quieres irte al mundo? Olvídate de la esperanza que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Pero el escritor a los Hebreos dijo que la esperanza de su venida es el ancla. ¿De qué? De nuestra fe. Si usted no tiene la esperanza de esa vida abundante en Cristo Jesús, lo siento mucho, pero usted va a ser como un barco que no tiene ancla y que tiene vela. Lo agarra el viento y lo mueve para donde quiere. Pero un barco que tiene ancla y la suelta, de ahí no lo mueve nada si es un buen ancla. Y qué mejor ancla, aleluya, que tener la esperanza en el Señor Jesucristo. Qué mejor ancla que si su amigo le dice, ¿por qué no vamos a tomar algo después de clases? Usted le dice, no, gracias, yo tengo una esperanza en Cristo Jesús. Qué esperanza más grande, aleluya. Y qué ancla que aunque a usted le hagan propuestas de muchas propuestas, usted dice, yo un día estaba en Egipto y alguien me hizo una propuesta y yo la acepté. Oh, yo no he visto propuesta más grande que la que el Señor hace. Yo no he visto que alguien me diga, hey, vamos a hacer esto y te doy vida eterna. Vamos a hacer esto y te doy gozo. Me dará placer y alegría, pero el gozo no, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Yo no he visto propuesta más grande que esta. Que alguien diga, yo voy a morir por ti para salvarte. No hay nada como el Señor Jesucristo. Oh amigo que estás en el mundo, no hay nada como el Señor Jesús. No hay propuesta más grande que salir de Egipto. En Egipto solamente estaba ese rufián, ese patán, el adversario de nuestra